Bueno, muy buenos días a todas y todos. Estamos dando inicio a nuestra clase magistral de inicio del segundo semestre del Magíster en Procesos Urbanos Sostenibles de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Estamos muy contentas y contentos hoy porque además tenemos una clase magistral internacional. Nos acompañan los hermanos de Colombia a partir de una iniciativa que hemos venido desarrollando ya en 2 años de trabajo conjunto con la Universidad Católica de Pereira. Por lo cual, esta clase magistral va a ser dictada por el profesor Santiago Castaño y vamos a iniciar ahora esta jornada con un saludo de bienvenida de los decanos de ambas facultades. Primeramente, la señora Yafa Gómez, decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Pereira, y posteriormente el doctor Leonel Pérez Bustamante, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Así que muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días para todos. Decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, arquitecto Leonel Pérez Bustamante, profesora arquitecta Mabel Alarcón Rodríguez, coordinadora de la maestría en Procesos Urbanos Sostenibles, estimado arquitecto Santiago Castaño Duque, coordinador de la maestría en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Pereira, profesores que nos acompañan, estudiantes de la maestría y demás personas que están presentes en esta mañana. Reciban un saludo muy especial y afectuoso de parte de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Pereira y de quien les habla, decana Yafanair Ibet Gómez Barrera. Fruto de la búsqueda que iniciamos años atrás desde el Comité Básico de la Facultad, es que hoy se hace posible este encuentro. En ese entonces iniciábamos la exploración de homólogos a nivel internacional para los distintos programas académicos de nuestra facultad, con el fin de generar alianzas que nos permitieran la articulación en términos de movilidad en doble vía, de trabajo conjunto para compartir nuestras metodologías, la formulación de módulos o seminarios cooperados entre los programas y en el mediano plazo la posible doble titulación. En este camino nos hemos encontrado que la maestría en arquitectura y urbanismo y la MAPRUS tienen un desarrollo similar, han tenido procesos paralelos e intereses investigativos comunes, lo que posibilita que esta interacción genere unas oportunidades que sin duda redundarán en beneficio mutuo. La Universidad Católica de Pereira tiene un compromiso con el desarrollo de la región centro-occidente de Colombia, territorio con múltiples valores que se enmarcan dentro de su declaratoria como paisaje cultural cafetero por la UNESCO. Además de ser una región también muy comercial, considerada Triángulo de Oro de Pereira por todas sus potencialidades en el desarrollo económico del país. Desde la maestría en arquitectura y urbanismo y bajo el liderazgo del arquitecto Santiago Castaño Duque, hemos buscado que los problemas de investigación y los proyectos que de allí surgen ofrezcan alternativas para nuestro contexto y el de varios municipios, no solo en el ámbito regional, sino cada vez con un mayor alcance nacional en consonancia con los lugares de los cuales provienen los estudiantes de la maestría. De allí que el día de hoy seguramente el arquitecto Santiago les estará compartiendo acerca de la experiencia de la MAU y de trayectoria de investigación, de los procesos de docencia, formación y de consultoría que como facultad hemos tenido la oportunidad de desarrollar. Y seguramente en su conferencia alrededor de las metodologías de proyecto en las diferentes escalas, partiendo desde ese enfoque territorial al que me refería hace un momento, para seguir con esas escalas de ciudad y del urbano, pues tendrá la oportunidad de compartir varias de estas experiencias. Agradezco entonces a la MAPRUS, a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción por esta invitación en el día de hoy, deseándoles éxitos en este empeño académico y manifestando nuestro beneplácito a partir del convenio interinstitucional recientemente firmado y que se constituye en la continuación de varias de las actividades que, como la de hoy, ciertamente seguiremos llevando a cabo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, decana. Sí, bueno, Gracias, felicitar Jaffa.
a ambos equipos por el trabajo que hemos venido haciendo y tal como usted menciona, esperamos que este acuerdo de colaboración específica nos permita desarrollar hartas actividades interesantes en el ámbito de lo que nos convoca, que son los proyectos, el urbanismo, Ujú. el territorio. Me- Te decía, ambas universidades contaban con un convenio marco desde el año 2017 y lo que hemos hecho con esto es afinar, especificar posibilidades de colaboración, así que estamos muy contentas y contentos por eso. Le vamos a dar entonces la palabra a nuestro decano, el doctor Leonel Pérez, también para que nos deje sus buenas señas este día. Sí, buenos días a todas y a todos. Especialmente, o quiero partir especialmente por la profesora Yafa Gómez, el profesor Santiago Castaño, y quienes nos acompañan o nos escuchan desde Pereira, Colombia. Agradecer también la presencia del equipo, de los equipos de la maestría en arquitectura y urbanismo y del magíster en procesos urbanos sostenibles que han hecho posible este encuentro. Este encuentro que es una instancia importante en el sentido de que, como ya se expresó, es reflejo de un trabajo de internacionalización que como experiencia personal o experiencia humana se inició hace 2 años y como experiencia institucional diría yo que estamos justamente iniciándola hoy, como experiencia de ambas instituciones de trabajo conjunto. Destacar que esta internacionalización que ambos programas de magíster y ambas facultades están iniciando, es un programa que, como ya se dijo, pretende intercambiar métodos, experiencias entre profesores y estudiantes. Eso es muy importante de ambas comunidades educativas, es muy importante de destacar. Pero yo también quiero destacar de que esta experiencia es una experiencia situada, es una experiencia contextualizada. ¿Qué quiero decir con ello? Estamos en un espacio que muchas veces no es aprovechado en todo su potencial. Y lo digo más que nada por nosotros, por muchos espacios educativos chilenos, que no aprovechamos los vínculos y las cercanías lingüísticas, culturales que tenemos con los otros pueblos latinoamericanos. Entonces, en ese sentido lo quiero relevar. eh, quiero, quiero, quiero también decirlo que creo yo que es una experiencia de búsqueda latinoamericana, que es una experiencia que espera ser renovada en el sentido buscando estándares de calidad, buscando experiencias comunes y sobre todo articulando personas, articulando comunidades educativas, estudiantes, profesores incluidos. Quiero también decir que tenemos muchas expectativas de este trabajo, del trabajo conjunto, de largo plazo, porque sin duda la articulación de docencia e investigación es un elemento clave de los programas de posgrado, de los programas de magíster, de los programas de doctorado, en el sentido de que nos permite ir avanzando en los conocimientos disciplinares a partir de la investigación y la creación situada. A eso quiero apuntar. Y me parece también de que el tema elegido o la propuesta que nos va a presentar el profesor Santiago refleja muy bien dos ámbitos que estos magísteres, el magíster en arquitectura y urbanismo y el magíster en procesos urbanos sostenibles de la Universidad Católica de Pereira y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, tienen, que refleja dos conceptos claves. Uno, los procesos, mirar los territorios, mirar en las comunidades, no en un sentido estático, sino que dinámico, y por otra parte la mirada, como lo digo, o espero, y tengo altas expectativas, digamos, de escuchar la multiescalaridad, es decir, en una perspectiva del tiempo y una perspectiva de las múltiples escalas de estas experiencias docentes e investigativas. Bueno, no quiero agregar más adiposidad a este acto.
y simplemente reiterar los agradecimientos por tenerlos acá con nosotros o por estar nosotros allá, que son las dos caras de este espacio virtual que hoy nos convoca debido a la coyuntura internacional. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan también. Muchas gracias, decano. Como repetíamos antes, y usted lo comenta muy bien, es un interesante inicio de un camino. Y yo concuerdo con aquella idea de que hemos explorado y hemos abordado poco las alianzas con nuestros hermanos latinoamericanos. Así es que este es un desafío también que iniciamos y que esperamos que se vaya profundizando a lo largo del tiempo. Muchas gracias a ambos, a los dos decanos. Vamos a dar ahora la bienvenida al profesor Santiago Castaño, que es el protagonista hoy de esta clase. El profesor Santiago Castaño Duque es egresado de la Universidad Católica de Pereira, es especialista en ciudad, espacio y cultura y también en forma urbana y territorio. Tiene una maestría en el proyecto Aproximaciones a la Arquitectura desde el Medio Ambiente Histórico y Social y tiene estudios de doctorado en Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Actualmente es coordinador de la maestría en Arquitectura y Urbanismo MAU de la Universidad Católica de Pereira y es investigador y consultor de proyectos en los ámbitos del desarrollo territorial, espacio público, transporte, vivienda y equipamientos colectivos. Así es que con esa presentación, profesor Santiago, lo dejamos ya a cargo de la clase y vamos a estar recogiendo, como decíamos al inicio, las preguntas y comentarios de quienes nos están siguiendo por el canal de Facebook Live, ¿vale? La clase del profesor Santiago está calculada en más o menos 45 minutos y luego de eso vamos a dar entonces espacio a preguntas y comentarios para poder ir respondiendo también las opiniones que tengan todos nuestros oyentes y participantes. Muy bienvenido, profesor Santiago, lo dejamos con la clase. Buenos días, muchas gracias, Mabel. Bueno, espero que esta charla sea del agrado de todos y que podamos compartir pues este rato de manera amena y compartir con ustedes pues tanto una experiencia de vida de los últimos años, prácticamente de los últimos 10 años, de un proceso académico, colectivo, pero también de diversos aprendizajes en todos los aspectos, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de consultoría. Quiero pues manifestarles el programa. En primera instancia, la idea es poder hablar un poco sobre los principios de la facultad que hemos definido como comunidad académica en acuerdo pues para trabajar en torno a la política institucional de articulación de las áreas sustantivas. En segundo lugar, hablar unos elementos de presentación del programa de la maestría, que para nosotros pues hay unos marcos teóricos y unos principios rectores con los cuales trabajamos todos los procesos metodológicos y didácticos. Una presentación del contexto, algunos aspectos de Colombia en relación a Latinoamérica para contextualizar la charla. Y ya entrados en materia, la parte de la multiescalaridad, entonces he definido tres escalas de proyecto: proyecto territorial, proyecto de ciudad y el proyecto urbano arquitectónico. Me ha pedido Mabel que incorpore alguna experiencia profesional y que incorpore algún elemento de diseño de campus educativo, ya que allá ustedes se encuentran en el proceso, digámoslo, de algunos procesos académicos y también profesionales en desarrollar el tema de campus sostenible. Al igual nosotros pues también acá estamos incorporándonos en estos nuevos principios. Pues voy a comentar dos casos de estudio particular, de consultorías particulares, y al final pues abrir la sesión de discusión. Entonces inicio con los principios de facultad. Quiero citar acá algunos elementos del PEF de la facultad, donde presento también el grupo de investigación al que pertenecemos. Es denominado Grupo de Investigación Arquitectura y Diseño. El grupo está categoría en Bencolciencias y está trabajando en el marco de 4 líneas de investigación. La primera es relacionada con el diseño, empresa y comunidad.
la segunda relacionada con el hábitat, el territorio y la cultura, la tercera línea relacionada con la técnica y tecnología de nuevos medios y sustentabilidad, y la cuarta, aspectos fundamentales de la enseñanza, el proyecto de la arquitectura y el diseño. Nosotros básicamente desde el punto de vista investigativo hemos estado adscritos a la línea 2 de hábitat, territorio y cultura, y en particular la maestría. ¿Qué es lo importante de este aspecto de las áreas sustantivas? Que nosotros pues concebimos como elemento fundamental la integración o la vinculación de los aspectos de la proyección social con la investigación y con los procesos de formación docencia. Es decir, que la idea es tener profesores actualizados y que los procesos académicos tengan referencia en contextos reales y se discutan problemáticas que sean pertinentes para los contextos de la ciudad y de la sociedad en la actualidad. Nosotros hemos tenido una trayectoria desde el punto de vista formativo e investigativo, en este caso prácticamente desde el 2008, hemos formulado ya 4 investigaciones, se han formulado diplomados, hemos participado en algunas redes como la Mesa de Resentamientos con la Universidad de los Andes, que nos han publicado un capítulo del libro relacionado con las metodologías de análisis urbano territorial. Hemos participado en diferentes eventos regionales, nacionales e internacionales. Hemos participado en diferentes pues, conferencias y publicaciones, y asimismo hemos formulado diferentes procesos de nivel formativo como diplomados en sistemas de información geográfico, diplomados en territorios inteligentes. Hemos planteado algunos diplomados también en el caso de arquitectura bioclimática. Y, en fin, hemos planteado también la formulación de algunas especializaciones y posgrados como arquitectura bioclimática, que antes se denominaba arquitectura y urbanismo bioclimático, y la formulación de la maestría en arquitectura y urbanismo, que ahora estamos en la tercera corte y pues ya tenemos 26 egresados desde el 2017. Uno de los principios fundamentales de la maestría es la multiescalaridad, pero este principio también se acompaña de otros 2 principios fundamentales, el principio de la interdisciplinaridad y el principio de la multidimensionalidad. Para nosotros es muy importante desde la comprensión y desde la síntesis teórica de las lecturas que hemos desarrollado para construir todos los fundamentos de la maestría, que hay unos elementos fundamentales que deben constituir lo que es el abordaje de la arquitectura integral, y la maestría, con su experiencia y las diferentes cortes, ha venido profundizando en los abordajes y metodológicos y didácticos de lo que implica la aplicación de herramientas relacionadas con los proyectos urbanos integrales. Son piezas que han demostrado ser de interés colectivo, han generado procesos exitosos en el país, sobre todo en el caso de Medellín y Bogotá, y creemos y consideramos que es una escala importante en donde actúa la gestión urbana y donde es importante capacitar a los arquitectos egresados para los nuevos retos y desafíos que vienen en la actualidad en todos los aspectos relacionados con el crecimiento y la transformación urbanística. Dentro del primer principio de multiescalaridad, en el principio de multiescalaridad hacemos referencia a diferentes aspectos de aproximación al territorio desde el punto de vista multiescalar, en donde el arquitecto o la idea del profesional que se capacita en la maestría es que no vea los problemas en una sola escala. Es decir, que entienda que el territorio y los problemas son complejos, que abordar el territorio es abordar algo complejo, está dentro del pensamiento y dentro del sistema complejo, y por lo tanto necesitamos hacer unos zoom o hacer unos diferentes enfoques o miradas frente al objeto de estudio, pero también poder tener en cuenta
otros enfoques, tanto disciplinares o metodológicos, como también lo vamos a ver en el principio de interdisciplinaridad. Dentro del principio de interdisciplinaridad, lo que entendemos es que el abordaje de los problemas complejos requiere de trabajo pluri, multi o interdisciplinar, en donde necesitamos poner en común metodologías con otras disciplinas distintas a la arquitectura. Es decir, un arquitecto que sea capaz de trabajar en equipos interdisciplinares, pero al mismo tiempo que tenga la posibilidad de interactuar y de mancomunadamente llegar a un acuerdo en cuanto a los temas de abordaje disciplinar en procesos de desarrollo urbanístico. Aquí es importante el lenguaje, la comunicación, la capacidad de interacción, la posibilidad de poner unos elementos de común acuerdo para trabajo mancomunado. Por ejemplo, con ingenieros de diferentes niveles de especialidades, con urbanistas, con paisajistas, con biólogos, con sociólogos, con antropólogos, que pues cada uno tiene unas disciplinas ancestrales, unos conocimientos ancestrales, pero que la idea es que el arquitecto pues conozca e interactúe con esos otros profesionales. Y la multidimensionalidad, que es un tercer principio relacionado con la posibilidad de dimensionar, no de tanto calcular el impacto, pero sí dimensionar el impacto que tiene la arquitectura en el medio. ¿Cuál es la transformación que genera la arquitectura en las dimensiones ambientales, en las dimensiones políticas, en las dimensiones económicas, socioculturales, y que sea consciente de ellas? Es decir, cuando yo hago un edificio o hago una esquina o hago un espacio, ese espacio, quiera o no, va a tener un proceso de transformación o va a generar un proceso de mutación que nosotros, cuando hacemos ese proceso de aproximación, muchas veces no nos damos cuenta de que eso efectivamente está pasando. Entonces, crear esas alertas, crear esos reconocimientos y ser conscientes de que también la arquitectura no solamente puede no generar los objetivos esperados, sino que puede generar unos procesos de transformación negativos que no son los en estos momentos adecuados para el desarrollo territorial. Básicamente, desde el punto de vista teórico, hemos recogido autores clásicos, también modernos, como por ejemplo, desde el punto de vista, nos ha llamado mucho la atención el concepto de la arquitectura integral de Walter Gropius, planteado en el 56 del siglo pasado, donde nos plantea unas definiciones de arquitectura integral. Desde el punto de vista del equipo de trabajo con Gropius, pues se planteaba la interdisciplinariedad, efectivamente la idea de resolver el edificio desde sus múltiples infraestructuras, la parte de redes, infraestructura, ingeniería, y el arquitecto tener esa concepción integral del edificio. Pero nosotros lo que hicimos fue tratar de traer ciertos autores y ciertos elementos conceptuales y teóricos y tratar de colocarlos en la actualidad, es decir, bueno, ¿cuál es la finalidad y cómo en la actualidad estos conceptos se pueden dinamizar o se pueden incorporar a la realidad? Y a partir de ahí, y evidenciando diferentes aspectos como las diferentes incapacidades de los actores para dar respuesta a las problemáticas de la ciudad, a las nuevas dinámicas de transformación cambiantes en una manera muy rápida. Entonces decidimos crear toda una reflexión acerca de lo que implica en la actualidad la arquitectura integral, y hemos desarrollado una publicación en el marco de una síntesis del marco teórico que la hemos denominado la arquitectura integral, un paradigma del arquitecto en la actualidad. Eso implica entonces tener una visión, llevar a contexto el principio de la arquitectura integral y darle forma en un nuevo contexto. Eso implica entonces efectivamente que a partir de ese nuevo concepto de la arquitectura integral que hemos querido poner a actualidad, hemos incorporado diferentes principios sobre lo que pensamos que puede ser el abordaje de una arquitectura más pertinente y más coherente con el contexto y el entorno donde se desarrolla.
efectivamente, pues también unos arquitectos más conscientes y más a la hora de diagnosticar o a la hora de formular proyectos o de desarrollar los mismos proyectos. Voy a entonces a partir de aquí a mostrar algunos ejemplos de lo que se ha desarrollado en la maestría. En este caso, en la primera corte, cada una desarrolla un dossier a lo largo de la maestría. En este caso se ha generado toda una propuesta, en este caso, este dossier relacionado con el desarrollo de un instrumento de planificación integral para el Gran Parque San Mateo, que es una gran área donde pues, estuvo el batallón asentado en la ciudad y donde la idea es promover que los estudiantes se indaguen y profundicen sobre unos aspectos específicos a partir de unas preguntas guiadas, a partir de unos procesos metodológicos que van desarrollando y creando en la misma maestría a través de los diferentes, la mesa interdisciplinar de profesores que va aunando a los procesos de discusión y efectivamente pues generar procesos también de publicaciones a partir de los procesos de los estudiantes, sobre todo desde el punto de vista metodológico y el abordaje estratégico de proyectos. En este caso, la Corte número 1 con la propuesta del Gran Parque San Mateo, que es un vacío urbano de aproximadamente 60 hectáreas, que tiene aproximadamente un área de cesión del 30% del área, pues el Estado ha abierto una discusión frente a las posibilidades de intervención y cómo sería pues este vacío urbano de importante para la ciudad y desarrollar con los diferentes casi 15 colectivos que ya hay en la ciudad, pues las diferentes propuestas que podrían llevar a un escenario futuro de lo que podría ser el batallón. En este caso, la Corte hizo un proceso investigativo, iniciamos con Daniel Bonilla y se desarrollaron 7 escenarios de ciudad. En ella hubo diferentes debates de qué posibilidades habría de desarrollar un gran parque para la ciudad y efectivamente poder este lote visibilizarlo como un espacio estratégico en la ciudad que nos permitirá seguramente articular 2 grandes estructuras ecológicas principales como el río Otún y el río Consota, y a partir de allí tener en cuenta las diferentes posturas de los colectivos ciudadanos para formular la propuesta. Efectivamente se creó, se definió un modelo de ocupación para el sector del Gran Parque San Mateo, se definieron unas unidades de actuación, se definieron unas unidades específicas de desarrollo y, digámoslo, el grupo trabajó colectivamente donde 2 coordinaron el proyecto estratégico general, 3 grupos de 2 trabajaron los proyectos urbanos integrales, que son unas pequeñas piezas que están conectadas a partir del proyecto estratégico, y 10 estudiantes trabajaron unidades de proyecto arquitectónico y todos trabajando en equipo y de manera colaborativa desde una competencia individual, pero desde la Corte trabajando en una competencia colectiva donde cada uno pues tenía un rol dentro de esa aproximación al proyecto. Dentro de la Corte 2 vemos cómo ya ha habido diferentes aproximaciones a otros municipios, han ingresado otros estudiantes y otros municipios a la maestría, en donde vemos acá la inquietud también de incorporar nuevas estructuras urbanas al sistema de la ciudad y acá podemos reconocer entonces la importancia que para todos tiene la estructura ecológica principal y la incorporación y la recuperación de los corredores ambientales de los municipios. Daniela, me comenta Mabel que quiere presentar algo de la MAPRUS. ¿Continúo? Sí, no, con Santiago. Sí, lo vamos a hacer cuando hagamos el break de tu clase, no te preocupes. Okay. Sigue nomás, gracias. Entonces, bueno, continúo. Entonces, con el profesor Farid Maya y los diferentes estudiantes de la Corte 2, pues se ha intentado plantear una propuesta de integración del componente natural con el componente artificial y hacer una propuesta estratégica para el municipio de Dos Quebradas
proyectada con una visión 2032 de cómo sería el planteamiento estratégico para recuperar los corredores ambientales que actualmente en gran parte pues, se encuentran abandonados y, digámoslo, dirigir toda la mirada del proyecto en las diferentes escalas a la recuperación de los corredores ambientales del municipio. Llegando, por ejemplo, a planteamientos como el caso de David, que propone el tema de los parques industriales, es decir, cómo puede generarnos un ejercicio en donde podamos aprender o hacer un escenario de cálculo de aplicación de plusvalía, en donde a través del desarrollo de la definición de una delimitación y la aplicación de un proceso de recuperación urbanística del parque industrial, yo puedo aplicar unos indicadores de gestión que me permitirán viabilizar la recuperación de un sector que está ya con deterioro a partir de lo que implica el impacto del uso industrial. Entonces es como generar unos procesos de gestión que nos permitan aplicar unos instrumentos de diferente orden que nos da las herramientas del marco normativo en diferentes escalas, tanto municipales como supramunicipales y nacionales, para poder recuperar estos entornos que implican las industrias, en este caso en el municipio de Dos Quebradas. En este caso también el municipio de La Tebaida, quien tuvimos la oportunidad de que el director de planeación de este municipio hiciera la maestría, donde efectivamente en esa mirada a largo plazo, desde un propósito de generar unos escenarios desde la prospectiva, se pueda generar, por ejemplo, para los municipios, cuáles serían las propuestas o apuestas de los planes locales y cuáles serían entonces desde este punto de vista los principios de sustentabilidad y sostenibilidad para estos municipios. Para el caso de La Tebaida, cómo conectar, cómo proteger la zona rural a partir de un cinturón perimetral al municipio, cómo generar unos suelos y definir unos suelos de expansión, unos suelos urbanizables que sean efectivamente controlados y que estén armonizados con el entorno natural y que efectivamente puedan determinar un sistema, una estructura urbana que permita articular los centros históricos preexistentes o los núcleos históricos preexistentes con las nuevas posibilidades de crecimiento y las grandes infraestructuras, como el caso de las zonas industriales o el caso del aeropuerto de carga de Armenia, en el caso de Quindío. También definir todo lo que implica las unidades vecinales. En este caso, ellos han planteado unas unidades de planificación nuevas que antes no existían, que le han dado una particularidad y una connotación incorporando criterios de sostenibilidad a los procesos de planificación y en este caso, pues generando también unidades de vivienda que sean productivas y que permitan a las comunidades pues garantizar algún nivel de soberanía alimentaria. Es decir, que una de las cosas que hemos aprendido dentro del proceso de la maestría es que efectivamente los procesos de tecnología, de sostenibilidad o sustentabilidad no se dan después cuando ya la ciudad está transformada o el proceso paisajístico ya está transformado, sino que se hace previo a los procesos de formulación del planteamiento de cómo lo abordo, de qué enfoque lo abordo y teniendo en cuenta pues, los principios de integralidad que plantea la maestría. Igualmente, en pregrado hemos podido implementar algunas metodologías para definir unos planes maestros. Hemos planteado ya la idea de trabajar en unas escalas mayores con los estudiantes y de empezar a involucrar el manejo de las escalas como una herramienta pedagógica para que el mismo proceso de formación implique una mirada de diferentes enfoques y diferentes avances. Entonces, al principio se convierte en un reto para el estudiante, pero cuando entra en el principio de multiescalaridad, efectivamente se da cuenta que es un universo que él puede manejar y que efectivamente le permite mirar y dimensionar las cosas desde diferentes puntos de vista y le permite hacer una aproximación muchísimo más consciente. En este caso, definimos el análisis del atributo de vivienda en toda la ciudad, en el casco urbano de la ciudad de Pereira,
y contrastar, lo que estamos haciendo últimamente es contrastar todo el sistema físico o el atributo físico con el atributo natural para mirar o evidenciar lo que hacemos en el grupo de investigación, que es analizar los niveles de riesgo, vulnerabilidad del crecimiento urbano, de la situación actual de la ciudad. En este caso, el ambiente, pues entendemos como todas esas condiciones de zonas de protección, rondas hídricas. En el caso de la infraestructura, pues entendemos todo lo que es la integración de las familias y de las viviendas al sistema urbano de la ciudad. Y el catastro, porque necesitamos también implementar a través de procesos de regulación todo lo que es la propiedad y la posibilidad de legalización de los predios informales que están en la periferia. Entonces, esto nos ha permitido no solamente caracterizar el número de identificar o generar un proceso de reconocimiento de la magnitud del problema, de la vulnerabilidad de la vivienda, sino también hacer una propuesta para el mismo atributo. En este sentido, pues han resultado múltiples proyectos de grado de diferentes temáticas. En este caso, hemos incorporado muchos procesos ya de mejoramiento integral de barrios, en este caso también de trabajos de borde, de cómo recuperar los bordes, de cómo recuperar, de controlar o de acompañar a las comunidades en estos procesos de ocupación del periurbano o de la periferia, y que el estudiante haga una inmersión y que empiece a incorporar el dibujo como una herramienta fundamental para entender el proyecto en las diferentes escalas, pero que pueda hacer una lectura clara de lo que está sucediendo en el territorio y cómo poder nosotros como científicos o como academia, pues trabajar de la mano de las comunidades, pero también de los diferentes actores para poder hacer una pedagogía y tratar de alguna manera empoderar a los líderes comunitarios para que cada vez haya más conciencia de lo que implica esos procesos de transformación de ese paisaje de borde o del borde del periurbano. Igualmente, trabajar siendo muy conscientes de los elementos preexistentes, es decir, no se trata de quitar y borrar, y se trata de eliminar con una visión higienista que a veces nos plantea la globalidad, sino que se trata de reconocer unas particularidades del contexto, tanto físicas como desde el punto de vista tangibles, como también aspectos intangibles de semiología, de simbología del lugar, donde se reconozca también unos aspectos culturales y que efectivamente puedan generar unos procesos de intervención pues mucho más prudentes, mucho más consecuentes y que generen menos impactos de tipo social y económico en el territorio. Pues ya entrando en materia, en lo que es pues unos casos de estudio, quería contextualizar un poco frente al contexto donde nos ubicamos dentro del sistema de localización nacional. Pereira está ubicado en el suroccidente colombiano. Nosotros quería hacer alusión a lo que significa una primera escala que está definida por la definición político-administrativa territorial, donde hay una escala nacional y donde hay pues unos planes a nivel nacional. Hay una escala regional que está determinada por la LOT, que es la Ley Orgánica Territorial, que define las regiones, aunque no están constituidas con un poder. Solamente en este momento se ha creado una gerencia de la RAP, que es una integración de departamentos para proyectos de carácter regional, que tienen también presupuesto basado en los COMPES. Los COMPES definen los rubros presupuestales para proyectos de carácter regional. Otra escala que es la departamental, que tiene un rol en relación al liderazgo de los gobernadores y la asamblea departamental, que define las ordenanzas, y la escala municipal, que está acompañada a su liderazgo a través del Consejo de la Ciudad, quien lo lidera los alcaldes municipales. Para Colombia hay aproximadamente 1.115 municipios en el país, y por ejemplo en este caso, de los cuales 750 ya tienen su primer plan de ordenamiento aprobado.
solo 115 han desarrollado su plan de ordenamiento en su segunda versión. Nosotros hacemos parte de varios elementos fundamentales que implican un posicionamiento estratégico en Colombia. El primero es la relación con el Pacífico, pues que tiene todo, digamos, tiene un componente de biodiversidad importantísimo a nivel de todo el globo. El segundo tiene que ver con el Triángulo de Oro. En el sector donde nosotros nos ubicamos está concentrado casi el 75% de la población. Y dentro del Triángulo de Oro, que llamamos allí a un centro geoestratégico donde está Bogotá, que es la capital de Colombia, Medellín y Cali, que es toda la región del Valle del Cauca. Y en este sentido, el eje cafetero se creó como un punto de paso, por eso allí su vocación comercial, pero dentro del eje cafetero encontramos ya una conformación como eje cafetero. Es decir, nosotros somos conformados como una ecorregión, pero a su vez también estamos conformados al interior de esa ecorregión como un área metropolitana, que es la área metropolitana Centro-Occidente, que es una de las 4 áreas metropolitanas que existen en Colombia, conjuntamente con la del Valle de Aburrá, creo que la de Nariño y Santander. En este caso, pues estamos hablando que así como a nivel de magnitud, pues Colombia en algún elemento de referencia, pues tiene una población, según el DANE, en el 2018, de 48 millones de habitantes aproximadamente. La población del eje cafetero es de 2.272.000 habitantes, conformados por los municipios de Armenia, Manizales y Pereira. Y Pereira con una población de 409.670 habitantes. Risaralda, que tiene la escala departamental, alberga 839.000 habitantes, correspondiente aproximadamente al 1.7% de la población nacional, y el área metropolitana, que está conformada por Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Hay una propuesta de incorporar a Santa Rosa y a Cartago, que son comunidades conurbadas próximas. Estamos hablando de un radio de 846 kilómetros cuadrados y una población del AMCO de aproximadamente 709.338 metros cuadrados, creada por Ordenanza 20 en 1981. Otra cosa fundamental allí de contexto es que nos encontramos ubicados en el trópico. Con esto, pues presentamos unas condiciones de clima bastante particulares, donde tenemos una temperatura templada aproximadamente entre 17 y 24 grados, que es una temperatura ideal con unas condiciones que generan unas calidades de vida y de confort para la vida en este territorio. Dentro de la escalaridad, pues voy a abordar 3 tipos de escalas de proyecto. El primero, el proyecto territorial. El segundo, el proyecto de ciudad. Y por último, 2 ejemplos del proyecto urbano arquitectónico. Una de las maneras de aproximarse al proyecto territorial, y a partir de diferentes ejercicios que hemos hecho, entendiendo aquí la ecorregión eje cafetero que les mencionaba ahora, que nosotros hemos conformado como ecorregión eje cafetero, es la de reconocer todo lo que implica la aproximación desde la infraestructura, las centralidades urbanas y rurales. Dentro del planteamiento del avance de la tesis doctoral, he planteado la tesis de la urbanización del territorio rural, es decir, nosotros tenemos de manera primaria un componente natural primordial, pero con las infraestructuras y los usos se van generando unos procesos de desarrollo y se van generando unas centralidades que van generando unos usos y unas actividades particulares que van generando una conformación de infraestructura. Otra cosa tiene que ver con el tema de la migración y con ese desplazamiento de los humanos y también de los seres vivos como aves o distintos tipos van generando también la generación de unas infraestructuras. En este caso hacemos mención y desde el punto de vista del contexto histórico a la sistema de ferrocarriles o ferrovías que tenía el país, y que después con el gobierno de Lleras en el 38 se pasó a un sistema de plan de vías
y quedó, digámoslo, el país dejó como en obsolescencia esta infraestructura ferroviaria. Pero frente a esa lógica de la construcción del territorio a partir de las ferrovías, se fueron creando unas centralidades que nosotros hemos venido incorporando en los procesos, digámoslo, académicos, y podemos ir haciendo una lectura de lo que ha sido esa huella que han dejado esas centralidades, esas infraestructuras en el territorio. En este caso, el ferrocarril que llevaba los productos desde Antioquia hasta Buenaventura, donde sacaban el café y lo exportaban a diferentes contextos como el norteamericano o el europeo, y era una infraestructura creada para poder sacar todo el café de aquí de la región. Además, en ese sentido, reconocer, aquí estaría Manizales, aquí estaría Pereira, Cartago y Armenia, y vamos a encontrar también que ese territorio, esa ecorregión, tiene un sistema de áreas protegidas que ahorita más adelante lo explico en la escala de departamental y en los análisis del modelo de ocupación, que históricamente ese proceso o esa estructura ecológica se ha venido fragmentando con esa infraestructura. Es decir, la infraestructura ha venido abriendo unas brechas y ha generado unas centralidades, y esas mismas centralidades han venido desplazando y han venido ampliando ese circuito de ocupación, y han venido desplazando ese sistema natural, lo han venido relegando a los corredores, a los biocorredores ecológicos relacionados con las fuentes hídricas, y también pues muchos de ellos con diferentes tipos de explotación minera o de otro tipo de explotación también. También vemos en este sentido, desde esta perspectiva escalar supramunicipal, desde el modelo de ocupación departamental, una potencialidad paisajística impresionante. Es decir, aquí el tema paisajístico empieza a incorporarse como una figura fundamental dentro de esta aproximación territorial, y empieza a generar un elemento y una connotación particular dentro de esta escala supramunicipal, que define seguramente muchas de las acciones que se generan dentro de esta articulación del sistema ecológico natural con el sistema de infraestructura. En este sentido, nosotros hemos querido también hacer una reflexión sobre esta periferia y empezar a mirar el carácter regional de los proyectos, o sea, cómo la arquitectura es un elemento que hace parte de un entorno más global, y que efectivamente lo que permite es que si nosotros podemos empezar a interactuar y a recuperar esas centralidades y a conectarlas, pues podemos generar no solamente una nueva incorporación de las comunidades y unos proyectos más incluyentes, sino la posibilidad de desarrollar la región a largo plazo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo nos hemos concentrado en algunos municipios donde hemos hecho unas propuestas de los planes locales en el marco de esa regionalización y de esa situación de la ecorregión eje cafetero, y también incorporando pues otros aspectos fundamentales como también las zonas del paisaje cultural cafetero, que están también muchos de estos municipios relacionados con los valores del paisaje, y que están incorporados en este momento como patrimonio de la humanidad. Entonces, con mayor razón, como reto a futuro, dentro de los procesos de planificación de los planes locales, debemos incorporar los criterios de los PCC, o sea, del paisaje cultural cafetero, dentro del ordenamiento y dentro de los proyectos en las diferentes escalas del territorio. En este caso, pues la recuperación del sistema vivienda, el planteamiento de una recuperación de las áreas libres para las comunidades. Un elemento fundamental aquí son las estaciones del ferrocarril, que son patrimonio arquitectónico nacional, y que nosotros planteamos algunos proyectos relacionados con la recuperación de las estaciones de ferrocarril y el impacto que pueda tener en el plan local a partir de la reincorporación de esas infraestructuras de ferrocarril como centros culturales o centros educativos o investigativos que puedan acompañar ese desarrollo local.
Dentro de ese modelo de ocupación, la universidad tenía un liderazgo como un actor de planificación en el territorio, ya es reconocida como un actor de planificación, y en el 2018 tuve la oportunidad de, durante 2 años, coordinar la formulación de la política ambiental departamental. Y creamos la actualización, o se realizó en una primera etapa la formulación y la actualización del PEGAR. El PEGAR es la política de gestión ambiental para el departamento de Risaralda. En este caso, lo que a partir de una visión integrada de territorio, donde para nosotros el territorio tiene unos factores que también están dentro de los procesos del principio de interdisciplinaridad, que es reconocer el factor humano y el sistema de sociedad, la arquitectura, el urbanismo y el diseño como elementos que están ahí presentes en el territorio, el ordenamiento y la planificación, que todo el marco normativo en las diferentes escalas que nos permite ya unas herramientas de transformación y conservación y ocupación de afrontando los retos y las potencialidades, y con un factor innovador que la facultad y la universidad, y en este caso también con el liderazgo de la decana Yafanaí, incorporar todos estos aspectos de innovación, de creatividad y de emprendimiento. La universidad ha hecho un esfuerzo importante por tener un centro de emprendimiento, y porque desde las mismas comunidades se puedan, desde el empoderamiento, crear y la misma comunidad académica pueda desarrollar sus empresas y pueda desarrollar sus proyectos para efectivamente la contribución a esta nueva visión de territorio. Dentro del PEGAR, que fue un tema de mucho aprendizaje, de mucho trabajo colaborativo con los diferentes actores del departamento, se planteó entonces una metodología que proponía 4 elementos fundamentales. Un primer escenario, un diagnóstico ambiental, un segundo elemento, unos lineamientos estratégicos de estudio de intervención, la formulación y construcción colectiva. Hicimos talleres con comunidades indígenas, negritudes, personas desplazadas, pero también con los diferentes consejos municipales, y una estrategia de divulgación y una animación era un personaje que permitía comunicar de manera pedagógica a los colegios y a las escuelas y a las diferentes instituciones, pues todo lo que implicaba de aquí en adelante, todo lo que era la política ambiental para el departamento. En este sentido, desde el punto de vista de la escala departamental y como aporte al modelo de ocupación, pudimos entender que en estos momentos, por ejemplo, el departamento de Risaralda es un ejemplo y se presenta a través de la corporación autónoma como un ejemplo de bosque modelo. Casi el 46% de la superficie es bosque. Eso es una cosa importante porque nos permite reconocer que hay una biodiversidad importante que contribuye a ese bosque modelo como puede ser concebido Colombia, pero también unos retos importantes en cuanto a las implicaciones que tiene en términos de presión y de impacto, tanto el crecimiento urbano como la transformación y el tema de los conflictos de uso del suelo. Aquí vemos entonces cómo, si puedo hacer un análisis histórico de ese proceso de transformación, vemos cómo precisamente esa base primaria o esa estructura ecológica principal se ha venido fragmentando, se ha venido segregando por un proceso de conflicto de uso del suelo, pero también por un impacto de la infraestructura derivada de procesos de planificación de diferentes escalas. Entonces, una de las conclusiones o elementos fundamentales a tener en cuenta allí es que no se requeriría en este sentido generar más bosque o más zonas verdes, sino conectar las que existen. Es decir, generar unos microambientes o unos escenarios ambientales que permitan conectar, en este caso, a escala de ciudad. Efectivamente los corredores urbanos ambientales se convierten en unos eslabones fundamentales para conectar este territorio natural. Aquí podemos ver entonces el impacto de la infraestructura y efectivamente el papel de la cuenca como una herramienta fundamental de articulación de ese sistema natural del territorio. En ese sentido se han definido entonces unos proyectos estratégicos, como el caso de la cuenca de media del río Tun,
y una concepción estratégica de lo que ha sido también la cuenca del Consota y las implicaciones que tiene entonces la arquitectura dentro de los procesos de la integración de esa estructura ecológica principal y secundaria. En el caso de uno de los ejemplos, pues quería mostrar que dentro de las metodologías lo que proponemos es la integración de categorías y efectivamente definir unos procesos de interacción entre lo físico y lo natural. En este sentido, quiero hacer mención al Boulevard Victoria, que es un plan parcial que desarrollé para la recuperación y la renovación y la complementación de la renovación del centro de Pereira, donde se establece la intervención de 3 manzanas en el centro de la ciudad, efectivamente donde desde hace unos 10 años ya hay formulados 44 planes parciales de renovación en Colombia y se han ejecutado 22. En este sentido, reconocer los aspectos fundamentales y las toponías del paisaje. En ese caso, tener en cuenta también otro proceso escalar que tiene que ver con ese paisaje lejano, ese paisaje mediático y ese paisaje cercano al que nosotros nos vemos comprometidos cuando intervenimos un sector de la ciudad. En ese mismo sentido, también los aspectos de reconocer la geología, la composición del suelo, encontrando, por ejemplo, quebradas subterráneas que nos han definido la posibilidad de generar unos procesos de unas franjas de conservación de esos ríos superficiales y que nos han determinado efectivamente a partir de esa connotación y de implementar esa incorporación de esas determinantes ambientales, pues un urbanismo que lo que haga es que proteja y se enmarque dentro de esos criterios ambientales y efectivamente se propongan las espacialidades públicas de esas cargas y esas áreas de cesión efectivamente en relación y en valoración paisajística con esas toponimias, efectivamente también generando aportes desde la gestión, donde efectivamente podemos plantear que las cubiertas de los edificios privados puedan ser parques urbanos y donde la conformación del espacio público o la gestión del espacio público no es necesariamente una responsabilidad del público, sino que también es un aporte fundamental del privado. Quiero comentar y hacer referencia a una experiencia sobre el Plan Maestro de Espacio Público de la Universidad Tecnológica de Pereira. Rápidamente, entonces, mostraré lo que implica para nosotros la importancia ahora de que los campus universitarios sean sostenibles en el mediano y largo plazo y efectivamente unas metodologías que pueda revisar la situación actual del campus, en este caso, hacer un reconocimiento de todo el sistema edilicio, pero también un reconocimiento de todo el sistema urbano en donde se inserta ese campus universitario y definir una metodología que nos permita reconocer los diferentes sistemas, el sistema construido, el sistema natural, el sistema artificial, y dentro de esos sistemas hacer una valoración, hacer un levantamiento y un reconocimiento de esas connotaciones que tiene ese territorio en la escala del proyecto urbano y efectivamente promover dentro de los planes maestros, garantizar dentro del marco de la sostenibilidad esos principios de interacción precisamente de esa estructura ecológica y esa estructura secundaria, logrando que el campus pueda incorporarse no solamente al sistema urbano de la ciudad, sino a ese sistema ecológico que lo rodea. Efectivamente, el plan define unas acciones, define unos proyectos específicos y esto en el marco de la conformación y la definición de unos términos para la intervención del campus, es decir, cuáles son los lineamientos y los criterios mínimos que debe tener cualquier consultor para generar una intervención dentro de este campus universitario. Efectivamente se planteó para poder llegar a generar esos determinantes unos elementos que era definir específicamente la consolidación del sistema urbano del campus, unos elementos de circuitos peatonales y de transporte eléctrico que permita recorrer el campus también peatonalmente y articular las diferentes centralidades del mismo. Cualificando el espacio público, pero también incorporando la cualificación de las fachadas y la definición de unos criterios de ornamento, pero también de amoblamiento
y también de intervención de los edificios preexistentes que son patrimoniales. En este sentido, se plantea la posibilidad con diferentes colectivos de cómo estos elementos, estos espacios públicos pueden ser corredores que puedan recuperar esa conectividad de la fauna y la flora, y que esto permita fortalecer esa conectividad de la estructura ecológica secundaria y primaria, consolidando y fortaleciendo la biodiversidad del lugar. Ya desde un enfoque mucho más específico, ya entrando en un proceso de renovación con un criterio metodológico interdisciplinar, en donde se incorporan los aspectos institucionales, los aspectos académicos, con los aspectos ambientales, generando también una innovación dentro de los PI de la universidad. En este sentido, el juicio, dentro de lo que implica el reconocimiento, el dibujo, el levantamiento de los diferentes elementos, pero también el juicio en la construcción de las diferentes determinantes normativas que existen en las diferentes escalas y que incorporan criterios para el planteamiento y la intervención de los diferentes proyectos que se puedan plantear. En este caso, tratar de converger o generar una sumatoria de actividades concentradas que no generen una desconcentración de actividades y que por lo tanto permitan generar una mayor posibilidad de renovación y desarrollo dentro del campo. También una generación de una cualificación del espacio público que permita mejorar las condiciones de confort y las calidades de habitabilidad dentro del espacio del campus, y brindando diferentes herramientas que permitan incorporar procesos de sustentabilidad dentro del campus, como por ejemplo elementos del amoblamiento que puedan captar, por ejemplo, la energía solar, entre otros aspectos determinados. Entonces, pues con esto cierro la charla. Es pues como un abrebocas de lo que trabajamos constantemente a partir de estos principios, y dejando el mensaje de que definitivamente dentro de la complejidad de la ciudad y lo que implica trabajar en el territorio, pues tenemos diferentes herramientas desde la arquitectura, el urbanismo y la planificación, que es muy importante conocerlas para poder ser más conscientes de lo que implica esos procesos de intervención de nuestros entornos. Muchas gracias, Mabel. He terminado, estoy como abierto a las preguntas. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Yo creo que estamos todas y todos encantados del enorme y nutrido panorama, tanto en términos conceptuales, de definiciones, como también de aplicaciones prácticas que tú nos has presentado hoy. De verdad, y así también lo ha visto y lo ha recibido la gente que nos sigue, tanto por el canal de YouTube como los que estamos aquí presentes en la sesión de Zoom. Mira, yo quería brevemente, bueno, junto con agradecer nuevamente también, comentar el por qué estos dos magíster o maestría, como le llaman ustedes en el caso colombiano, y magíster nuestro, se unen y se vinculan en algún momento a partir de intereses comunes, porque varias de las temáticas que tú has tocado en la presentación también han sido una preocupación en nuestro caso, en nuestro magíster de procesos urbanos sostenibles, que en el caso chileno, los magísteres, y no lo tengo claro, si en el caso de otros países hermanos de Latinoamérica también sea así, los magísteres se dividen en diferentes corrientes, en dos corrientes básicamente, las que son del tipo profesionalizante y las que son del tipo académico, que tienden más bien a formación de investigadores para optar luego a los estudios de doctorado y postdoctorado, etc. Y en el caso nuestro magíster de procesos urbanos es un magíster profesionalizante, y en ese sentido hace toda lógica lo que tú nos cuentas y lo que tú nos presentas por esta fuerte vinculación y orientación hacia la aplicación de los conocimientos en los territorios. Entonces, yo relevaría, como en términos de síntesis, que es una presentación y una entrega tremendamente territorializada, como muy bien tú lo has dicho en parte de tu presentación. Y en el caso nuestro, contar un poquito brevemente quizás que este magíster de procesos urbanos sostenibles es un magíster que cuenta con 2 años o 4 semestres de preparación, y en la que la metodología que hemos seguido tiene muchas aristas muy similares a lo que ustedes hacen. Nosotros tenemos también
toda una línea conceptual y teórica respecto de los modelos de ciudad, los métodos de análisis urbanos y de planificación, todo lo que tiene que ver con vinculación de actores, ya política pública o gobernanza, pero también los temas culturales, identitarios, que tú muy bien los mencionabas, ¿no? Al inicio, como las preocupaciones por estos aspectos culturales, como las comunidades indígenas, las negritudes, o en el caso nuestro, las descendencias afroamericanas, los grupos desplazados. En el caso de Chile también he recibido en el último tiempo grandes oleadas de inmigración, principalmente latinoamericana, y eso ha situado varios de los estudios y las preocupaciones tanto de profesores como de estudiantes en poder abordar esas temáticas, algunas de ellas más clásicas y otras más contemporáneas. Y por último, comentar también algo que parece muy interesante, es esa vinculación que ustedes hacen con la institucionalidad. Y en el caso nuestro, para poder nosotros llevar adelante varias de las iniciativas en estos 4 años de trabajo, nos hemos vinculado tanto con gobiernos locales, municipios, pero también con gobiernos regionales, con secretarías regionales ministeriales, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hoy día estamos también avanzando en vinculaciones con la Secretaría de Telecomunicaciones. Entonces, hay un conjunto de elementos que creo que efectivamente dan mucho sentido a esta alianza MAU-MAPEUS. Y eso quería como relevarlo, porque queda muy claro también en tu presentación. Así que muchas gracias, Santiago. Vamos ahora a recoger de la mejor manera posible aquellos comentarios y preguntas que nos han ido dejando los asistentes en el chat. Y tenemos una primera pregunta, un primer comentario de la profesora Andrea Martínez. Ella dejó ahí una pregunta dice: buenos días, colegas, y gracias a Santiago por su presentación. El trabajo de espacios urbanos con participación ciudadana cuenta con buenos ejemplos en zonas urbanas de Colombia, como Bogotá. ¿Cuáles son las metodologías para abordar las instancias de incluir procesos participativos en estos estudios, planes maestros de mayor escala, incluyendo más de una jurisdicción administrativa, más de un municipio? Ahí si nos pudieras comentar, Santiago. Sí, en las diferentes metodologías que vimos en los distintos procesos de cómo se aborda y se formulan los planteamientos, siempre se incorpora la participación de actores en los procesos, no solamente en la formulación, sino en cuando se ha desarrollado procesos de intervención. Hay diferentes instrumentos que se han aplicado, pero básicamente nosotros a nivel tanto investigativo hemos incorporado la cartografía social. En diferentes escuelas pues ya han desarrollado desde hace casi 20 años, los mismos sociólogos y antropólogos han desarrollado toda esa herramienta, todo el tema de la geografía humana, que es bastante importante de cómo se dan esos procesos de ocupación y territorialización de la ocupación, como lo vimos en el caso de los barrios periféricos con que desarrollamos el plan maestro y el plan de intervención para vivienda informal en la ciudad de Pereira. Pero es fundamental, o sea, es fundamental siempre incorporar no solamente a la comunidad, que me parece muy importante, y de hecho en algunos procesos investigativos se han incorporado procesos pedagógicos de cómo la institucionalidad acompaña y hace una didáctica para que las personas puedan hacer una apropiación de ese material cartográfico y ellos mismos puedan construir una cartografía, sino también otros actores, como lo decía Mabel ahorita, o sea, los actores, el particular, el actor del mismo Estado que sea consciente de la necesidad de hacer estos procesos. Hay unas instituciones que están como más abiertas o no a hacer estos procesos de interacción, pero para mí es fundamental porque esto de alguna manera es uno de los pilares y principios fundamentales de la viabilidad y de la sustentabilidad de los proyectos. En todos los proyectos se hacen mesas de concertación, se hacen procesos de indagación. Hablamos, por ejemplo, de todo lo que son los procesos didácticos y tanto apoyarnos en todas las partes de comunicación estratégica y de divulgación también de ese conocimiento, o sea, un material pedagógico en términos de videos, cartillas, guías, y también la preparación y planificación metodológica de todos los talleres con las diferentes comunidades. Mabel decía ahorita el caso de las comunidades indígenas, ellos tienen los lenguajes, ellos por ejemplo tienen planes de vida, ellos no tienen planes de ordenamiento y ellos tienen sus propias jurisdicciones. Entonces,
hemos tenido que leernos los planes de vida y ajustar las metodologías, por ejemplo, cuando se trabajan con comunidades indígenas. Entonces, eso hace parte fundamental del proceso metodológico, tanto desde los diagnósticos como la formulación e intervención de los proyectos en las diferentes escalas. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Mira, una cosa que parece muy interesante es que, por lo menos de lo que hemos venido conociendo, de la planificación en Colombia, ustedes tienen incorporado algunos elementos de identidad muy interesantes, como esto que mencionas de los planes de vida, ¿no? En el caso chileno quizás ahí tenemos algunas diferencias, hemos sido quizás más estandarizados en términos de planificación y de participación también, así que muy interesante y mucho que aprender ahí. Mira, vamos a recoger del profesor Francisco de la Barrera. Dice, es muy interesante la idea de la estructura ecológica principal, equivalente a las ideas de infraestructura verde o ecológica regional que se usa en Chile. Entonces, este es un comentario, el profesor Francisco es además biólogo ambiental, y nos pregunta cómo ha sido la experiencia, Atis, Santiago, cómo ha sido la experiencia de su implementación integral y la apropiación social para su incorporación en los procesos cotidianos de toma de decisiones. Esta idea de estructura ecológica principal. Sí, ha sido muy importante incorporar los actores que primero habitan estos territorios, porque ellos son los que de alguna manera presentan pues unas necesidades sentidas, pero además unas demandas históricas. Por ejemplo, en el tema del ferrocarril, muchos de las familias que trabajaron en la misma construcción del ferrocarril son los que actualmente están asentados sobre esos bordes o sobre esos corredores de esa infraestructura. Entonces, en la actualidad con los planes de ordenamiento y ahorita con este concepto de los planes de ordenamiento modernos, que deben incorporar los principios de ODS al ordenamiento, pues efectivamente es importante reconocer, por ejemplo, yo implemento siempre dentro de las etapas de formulación, y se lo he dicho a las secretarías de infraestructura y planeación, hacer una aplicación de la ley, pues de los procesos de regulación urbanística. La regulación urbanística es fundamental porque es la que nos permite reconocer todo el catastro, nos permite reconocer toda esa primera base que Solay Morales, pues desde hace mucho tiempo creo que nosotros nos formamos en Barcelona y aprendimos con la escuela de Solay Morales en toda la cátedra de crecimiento urbano y en sus laboratorios, pues la importancia que tiene ese catastro dentro de ese proceso urbanístico. Aquí muchas veces quieren plantear el proyecto y quieren llegar directamente con la infraestructura. Entonces yo creo que hay un error metodológico, hay un error de aproximación, hay un error de procedimiento al no primero hacer un proceso de reconocimiento del territorio, en este caso del sistema natural, del sistema artificial, dibujándolo bien a través de diferentes métodos o instrumentos. En este caso, el sistema de información geográfico, que para nosotros es fundamental, pero también el trabajo de campo, el dibujo con la fotografía, los registros fotográficos, los registros videográficos, todo lo que son los mapas mentales también que hemos incorporado con sociólogos y antropólogos en los procesos, por ejemplo, como lo hemos manejado en el tema de las cuencas, que pues no amplié porque no tenía mucho tiempo, pero hemos hecho todos unos desarrollos a nivel de cuenca del río Tun y de la cuenca del río Consota durante más de 12 años, en donde es importante primero hacer ese reconocimiento del territorio y después pensar muy bien los diferentes elementos tanto de regulación urbanística como de aproximación a la intervención, a la formulación y la intervención del proyecto. Entonces, en esto siempre los diferentes actores, no solamente la comunidad, sino los diferentes actores que están dentro del sistema de poder de ese territorio en particular. Bien, muy interesante. El sistema de poder es algo que resuena, sobre todo en los tiempos que vivimos. Pues nosotros hemos trabajado desde hace ya varios años en convenio marco con la Universidad de La Plata. Hemos hecho desde el 2008, participamos en la red Territorios Posibles con Horacio Bozano, está en el marco de la red Territorios Inteligentes con Francia, y efectivamente allí hay casi 12 metodologías de aproximación en donde hay unos pilares fundamentales que proponen, como por ejemplo
el empoderamiento de las comunidades sobre los procesos. Es decir, si yo tengo un proceso de formación y capacitación de la comunidad o de los actores que hacen parte del proceso, ellos, esa retroalimentación les sirve para decir, pues para en ese reconocimiento digan, no sabíamos cómo era nuestro territorio. Ahorita que ya sabemos, lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger y ya sabemos con qué horizonte, qué procesos liderar. Entonces, pues igual ya tendría que de pronto Mabel en otra ocasión o oportunidad, pues mostrar otros procesos de aproximación sobre todo al tema de la cuenca, a cómo hemos abordado la recuperación de las cuencas hidrográficas, que ha sido un trabajo complejo porque hay muchos actores que tienen las cuencas y que viven de explotar las cuencas. Entonces hay un factor de armonización institucional, pero también de trabajo con los líderes comunitarios y que ellos puedan empoderarse. Y si constantemente se hacen diplomados, tenemos ya 7 convenios con diferentes instituciones, de pronto Jaffa nos puede comentar más al respecto, donde tenemos ya diferentes actores, por ejemplo, Aguas y Aguas de Pereira, que es una empresa que ya ha venido trabajando con la Universidad Católica en diferentes procesos pedagógicos de aprestamiento, por ejemplo, para un turismo más cultural y más consciente del impacto que tiene. Cosas, Muy bien, muy interesante, Santiago, este último punto que comentas, porque es verdad que esta actual y contemporánea explotación productiva de las cuencas es algo que nos afecta, yo creo, de manera común. Nosotros además aquí en la región del Biobío estamos como profesores y como facultad también colaborando, apoyando a una incipiente red que se está creando, un proyecto de red de infraestructura verde en varias comunas de la región. Algunos de nosotros estamos ahí participando, apoyando ese equipo, y es algo que tiene que levantarse fuertemente en términos de esa discusión. Lo que es posible hacer cuando la regulación y la planificación a escala del territorio, por otro lado, promueve o de alguna manera desregula más que regular algunas ocupaciones y algunas apropiaciones. Mira, en ese sentido, bueno, yo había planteado una pregunta en el chat, pero quizás la voy a dejar para el final para dar paso a las otras preguntas de los colegas. La colega Carolina Iriar nos pregunta, para una buena planificación urbana, que es un todo finalmente, ¿qué otras profesiones aparte de la ingeniería consideras tú, Santiago, que deberían participar para lograr ciudades inclusivas, sustentables y con capacidad de madurar en armonía? Conceptos ahí bien profundos. No, pues definitivamente eso es un principio de la maestría y es un principio de pensamiento y es algo que efectivamente después de recorrer tanto los barrios nos dimos cuenta que solos no somos capaces. Es decir, yo siento que solo como arquitecto no soy capaz de enfrentar la complejidad del territorio y que necesito el trabajo colaborativo de toda de las diferentes, de los diferentes actores. Esto no es fácil, esto requiere unos escenarios de participación, requiere de una institucionalidad también que respalde los procesos, requiere de procesos de gobernabilidad, es decir, de que haya presencia del Estado en los diferentes territorios. Hay muchos sitios que consideramos desde el trabajo de campo, efectivamente hay un abandono del Estado en algunos espacios y nosotros lo que hacemos como academia es hacer esas conexiones, como lo hemos aprendido en esa red de territorios posibles y en la red de mesa de representamiento de los Andes. El papel de nosotros como universidad es conectar las instituciones, crear los espacios de diálogo. Efectivamente nosotros llevamos como 2 eventos en los últimos 3 o 4 años y es una cosa que nos motiva y es la comunidad tiene la necesidad, pero no tiene un conocimiento desde la experiencia, pero no tiene como un conocimiento técnico del abordaje de los problemas. La universidad tiene el conocimiento técnico, pero no tiene la experiencia del territorio. Y las instituciones tienen unos intereses económicos o de otro tipo, pero ni conocen el territorio ni tienen el conocimiento profesional. Entonces, esta tríada, esta integración de los diferentes actores y el marco del acompañamiento, definitivamente no solamente los profesionales, sino también las personas de la sociedad que tengan un conocimiento y una sabiduría en algún tema definitivo. Por ejemplo, las comunidades tienen algunos líderes
que conocen, por ejemplo, del tema de la siembra, o que conocen tienen algunos conocimientos desde la experticia del lugar. Y interdisciplinarmente, pues las diferentes, yo pienso que todas las profesiones son pertinentes para trabajar conjuntamente, y cada una de ellas estoy seguro que aporta a un granito de arena a esos procesos en las diferentes etapas y en las diferentes escalas. O sea, desde un fotógrafo, por ejemplo, el tema del campus de la Universidad Tecnológica de Pereira, para nosotros fue importantísimo incorporar un biólogo del jardín botánico, porque, por ejemplo, allí en este tema de la renovación del galpón, que es un sitio simbólico, y dentro del mapa mental de los estudiantes es un sitio simbólico dentro del campus, pues se hizo un reconocimiento de que en ese lugar hay 102 especies de árboles, con 1.500 especies de orquídeas. Entonces, claro, cuando usted va a intervenir eso, usted tiene que ser muy consciente de que hay una fauna, de que hay un corredor ecológico, y que hay un elemento que usted puede afectar pues gravemente la biodiversidad de un lugar con esa arquitectura, o con esa infraestructura, o esa red que usted haga eléctrica, o con esa fachada que usted haga, pues usted puede generar una afectación directa en ese corredor. Entonces es reconocer esa biodiversidad, reconocer y fortalecer esos corredores biológicos, con las posibilidades de que uno desarrolle su arquitectura sin ningún inconveniente, pero siendo muy consciente de esas connotaciones socioculturales y ambientales que tiene ese territorio como tal, o que tiene ese lugar, desde el punto de vista histórico, cultural o ambiental o natural, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, tratamos de avanzar hacia esas discusiones y esos enfoques. Mira, Santiago, yo había dejado ahí una pregunta al principio cuando estabas explicando esta aproximación a los territorios rurales, que evidentemente el eje cafetero quizás es para nosotros como un ícono, ¿no? De esta idea de ocupación productiva del territorio, pero también se asocia mucho, ¿no? A lo verde, a la abundancia, ¿no? De esos territorios que tienen ustedes en el caso colombiano. Y yo te planteaba ahí, ¿cómo han evaluado o qué estrategias ustedes han utilizado para evaluar los impactos de esa urbanización en el territorio rural? Me hacía de alguna manera sentido, dado procesos que se iniciaron también en Chile de parcelaciones sobre los territorios rurales a partir de, digamos, de autorizaciones de la ley, ¿no? de las construcciones que promueve de alguna manera una parcelación del territorio rural en lo que en Chile se conoce como las parcelas de agrado, que son pequeños predios, bueno, pequeños, predios de tamaño mediano de media hectárea, perdón, de 5.000 metros. Y eso ha de alguna manera transformado en las últimas décadas a Chile en una ruralidad tremendamente fragmentada. Y yo de alguna manera la pregunta que te hacía o la atención que me interesaba poner era que en el caso chileno se ha hecho de forma muy precaria. Las soluciones, por ejemplo, de alcantarillado, de agua potable, se resuelven a través de cooperativas de agua potable rural, o en el caso del saneamiento, ¿no? Del alcantarillado, se resuelve a nivel individual. En algunos casos existen tendidos eléctricos de tipo público, en otros casos se resuelven también de otras maneras, y esto ha ido como fragmentando y transformando enormemente nuestros territorios rurales, ¿eh? En áreas sobre todo de alto valor ambiental, como por ejemplo aquí en nuestra región adyacente, Ñuble, toda la zona de acceso a los nevados, a la cordillera de los Andes, ¿no? Que hay una tremenda ocupación, bueno, y eso ya es reforzado con el desarrollo inmobiliario, digamos, mucho más intensivo. ¿Cómo regulan ustedes y cómo evalúan esa forma tan, digamos, contemporánea en el caso chileno de fraccionar el territorio rural? ¿Han tenido experiencias en ese sentido? Mira, Mabel, que la norma existe. La norma existe, es clara. Lo que pasa es que está en un lenguaje que las comunidades no las entienden. Entonces, hay un proyecto de grado ahorita de Pavel que tiene una maestría en pedagogía, pero que yo le digo que lleve la pedagogía al territorio, o sea, que incorpore las herramientas pedagógicas en la formulación, en el desarrollo de los proyectos, porque dentro de la pedagogía hay un aspecto fundamental que es la comunicación estratégica, o la comunicación holística. Entonces, en este sentido, lo que vemos es que hay un lenguaje técnico que las comunidades no lo entienden. O sea, usted puede hacer un plan de ordenamiento y puede hacer un proceso de regulación urbanística y puede hacer un proceso de legal, pero cuando usted saca las
normas, por ejemplo, desde la fachada, desde la altura de una casa, la gente no entiende el dibujo, no entiende el gráfico. Entonces, ahí hay una barrera, que es una barrera de comunicación y de lenguaje entre los mismos actores del territorio. O sea, el técnico, el político no entiende al técnico, el técnico no entiende al político, la comunidad no entiende al científico, la comunidad no entiende al político, por qué se va y no vuelve, en fin. Y entonces los actores están cada uno por su lado, con su rol, pero no hay una integración, que los franceses hablan ahorita del reto a futuro de la investigación, es investigar la posibilidad de las inteligencias colectivas. Es decir, que la clave está en la interacción de los diferentes actores, pero también en la interacción de ese medio que producen los actores, que es la transformación del medio artificial, siendo conscientes del medio natural en donde están. Entonces, por ejemplo, quiero hablar de los procesos rápidamente del tema rural. Nosotros en los últimos 50 años, que eso es parte, digámoslo, del proceso de mi tesis doctoral, de la urbanización del territorio rural, es que hemos pasado de latifundio a minifundio. Es decir, ya por ejemplo en la cuenca, que tiene casi 570 hectáreas, perdón, ya no hay sino un lote de 50 hectáreas. Más del 70% de los predios ya son prácticamente como lotes urbanos, o sea, como lotes de 1500. Y acá hay una norma que es la UAF, que es la mínima que está establecida desde la Ley de Reforma Urbana del 86 en la primera Constitución, que era la UAF es la Unidad Básica Familiar Rural. Y lo otro son las unidades de planificación rural, que solamente se han desarrollado en Bogotá, en este caso en Pereira, y acá se formularon, pero solamente se implementó una, que la desarrollamos en la universidad, que es el Plan Local de la Florida. Entonces, ¿ahora qué hay? Los campesinos pues tienen una necesidad de liquidez económica, entonces subdividen la tierra de manera espontánea, venden, crean, digámoslo, si tienen la titularidad, porque eso es otro problema, el 45% de nuestros campesinos no tienen título sobre la tierra. De hecho, muchos de los desplazamientos son productos de que ese campesino sí llegó, administró una tierra, pero nunca la titularizó, o sea, nunca se adueñó por un proceso de ocupación, pero no porque tenga en la actualidad un papel y tenga un título sobre la tierra. Entonces, ese es, por ejemplo, un tema de migración. Y lo otro es que efectivamente, al necesitar liquidez y al tener una disminución, digámoslo, del consumo, porque acá lo particular es que el consumo dentro de las ciudades es importación de productos de otros países. Nosotros importamos la papa y el arroz de Ecuador. Entonces, aquí, el campesino no vende, tampoco está asociado, hay un problema de asociatividad y cooperativismo. En ese sentido, el campesino requiere plata para sobrevivir, un dinero mínimo, que el minifundio no le permite. Por ejemplo, aquí siembran mucho cebolla, por decirlo de alguna manera, y creo que 100 metros cuadrados de un cultivo de cebolla les da 60.000 pesos al mes. Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene que, y con esos problemas de asociatividad que existen, que efectivamente en eso estamos trabajando como investigadores, tiene que vender, tiene que subdividir la tierra, venderla, incorporar otras familias dentro de su predio. Hemos visto que se ha duplicado la densidad poblacional en los centros poblados, de manera espontánea, subdividiendo la tierra, con lo cual en estos momentos ya la caracterización del sistema de predios es diferente y con una dependencia, el campesino, un porcentaje importante, casi el 25%, merca en la ciudad. Trabaja en la ciudad y merca en la ciudad y ya no anda a pie, sino que anda en moto por las facilidades que tiene, digamos, la compra de este tipo de artilugio. Y eso ha generado, por ejemplo, que se han empezado a pavimentar o se han empezado a pavimentar los caminos que antes eran peatonales, ahorita son para poder acceder a la finca en la moto. Entonces, mira que este tema del uso de la dependencia, de estas niveles de dependencia económico y la falta de proyectos y de apropiación y de empoderamiento de esos procesos de territorialidad y territorialización han implicado que el campesino haga unas acciones
que generen unos impactos negativos en el territorio. Y esto no lo hace de mala fe, o sea, es decir, lo hace de manera espontánea, y como hay un gobierno concentrado en otros intereses, pues hay un desconocimiento de lo que está pasando en el territorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo pedagogía con las comunidades para que reconozcan el territorio en donde están, tratando de hacer eventos o de divulgar lo que está sucediendo, para que haya más compromiso y haya una conciencia, por lo menos, del fenómeno, lo que está sucediendo en el territorio, pues para que todos los actores sean conscientes de su papel y de su rol, y de que no sigamos en este proceso, porque yo lo acabo de entregar un capítulo del libro ayer, donde específicamente explico esto, y doy unas recomendaciones y muestro de que si no se hace nada en términos de acciones de todos los actores, vamos a seguir, los indicadores van a seguir hacia abajo. Muy bien, muy interesante, Santiago. Bueno, y vamos a estar atentos entonces a ese libro que mencionas, a ver que cuando ya lo tengamos, poderlo compartir también con nuestros estudiantes y con la comunidad académica. Yo creo que ahí tú apuntas a un rol clave que quizás nosotros tenemos que explorar un poco más, que es esta idea de la pedagogía en el territorio. Me parece súper interesante. Tenemos otra pregunta de la colega Carolina Aguiar. Dice, ¿cómo compatibilizaría o qué propone Santiago en cuanto a techumbres tipo parques urbanos en zonas donde nieva, teniendo en cuenta el peso del agua, evacuación, y que siga siendo sustentable en términos económicos para que se sostenga como proyectos a largo plazo? Ahí una pregunta bien arquitectónica, y vamos acotada al proyecto. Mira, ¿En tu experiencia? cada sitio es diferente, tiene sus condiciones climáticas y sus condiciones particulares, que seguramente dentro de esos procesos de reconocimiento habrá que tener en cuenta. Es decir, nosotros estamos, por ejemplo, en el trópico, tenemos otras condiciones climáticas, me imagino, de temperatura. Igual también tenemos fenómenos de inundación o sea, el hecho de que aquí estemos en el trópico no significa que no tengamos fenómenos particulares ¿cierto? Y algunos extraños. Por ejemplo, hay cosas o casos particulares. Por ejemplo, nosotros dentro del PEGAR, dentro de los escenarios de prospectiva, hay uno que es el escenario de riesgo, y tiene como 7 escenarios. Por ejemplo, el tema volcánico, el tema de incendios. Aquí el tema de incendios es casi un 34% de los accidentes han sido por incendios. Se han quemado varias hectáreas de zonas de protección. El tema de los terremotos, nosotros estamos paralelos a la falla de Romerales, que es la falla de San Andrés, y aquí tenemos unos eventos de terremotos particulares en distintos momentos de la historia, donde hemos tenido, se ha caído prácticamente una parte importante de nuestras ciudades. El tema de los vientos también muy particulares. Aquí hay una cantidad de fenómenos también muy particulares que hay que tener en cuenta dentro de esas determinantes físicas y ambientales y de connotación de los proyectos. En este sentido, efectivamente, pues no tengo experiencia, sobre todo en el tema el tema de la nieve, pero sí es ser muy consciente de que la nieve tiene unos comportamientos de unos pesos, de unos sólidos, que implican también unos desplazamientos y unas formas distintas del comportamiento y de solidificación del agua, y de cambios del agua que efectivamente hay que tener en cuenta dentro de los procesos de diseño urbanístico. Y otro aspecto fundamental es la incorporación de la variable paisajística. Yo creo que en algunos momentos, de que el paisaje siempre es un elemento de connotación. De hecho, nos ha enseñado la multiescalaridad, porque siempre los profesores, desde el mismo libro de Gordon Cullen, que nos hablaba de las distintas perspectivas y de la imagen urbana, y los clásicos, digámoslo, del urbanismo, pero ahorita las nuevas teorías, por ejemplo, como Lucas Períez, que es profesor de la maestría de la Universidad de Córdoba, con la maestría y todo el tema de maestría del paisaje, de cómo el paisaje nos ha incorporado una cantidad de herramientas y de conocimiento, de efectivamente reconocer esos aspectos de la naturaleza, tanto las toponimias, los fenómenos climáticos, todo esto como parte fundamental, no solamente de los catálogos y
y de los reconocimientos del territorio, sino también de los criterios y conceptos de intervención y de conceptualización de los proyectos. Muy bien. Muy interesante, Santiago, bueno, porque de alguna manera esta interescalaridad tiene que hacerse cargo de todo el ciclo, digamos, ¿no? Del proyecto, y eso resulta muy interesante. Creo que tenemos, mira, la última pregunta, y luego eso quizás cerrar ya con una síntesis sobre esto. La profesora Verónica Alarcón nos pregunta, te pregunta, Santiago, ¿cómo han podido abordar esta participación de los actores que tú hace un ratito nos mencionabas, ¿no? Y todavía tan interesante y tan importante, con las restricciones sanitarias actuales? ¿Cómo lo han abordado ahí? ¿Cómo están con el tema de la pandemia? ¿Y qué estrategias quizás han podido aplicar o analizar? Mabel, yo desde que estudié urbanismo, la primera clase me acuerdo que nos hablaban de cómo, por ejemplo, Cerdá planteó la formulación del ensanche a partir de un estudio médico de las enfermedades que generaba el modelo de ocupación de la ciudad medieval. Quiero decir con esta referencia de Cerdá, de que efectivamente esta no es la primera vez que tenemos una situación como estas en el mundo. Es decir, nosotros como humanidad siempre hemos estado en el marco del tema de la salud como un elemento fundamental de los procesos. Es decir, hubo un movimiento higiénico que es un movimiento francés. Precisamente ese movimiento higiénico creó el paisajismo en el siglo XVI en París, en Francia, y ese movimiento higienista precisamente se creó con el ánimo de mejorar, de que la arquitectura y la urbanística mejorara las condiciones no solamente de confort espacial, sino también las condiciones de salubridad en cuanto a implementar criterios de diseño. Desde ahí también se creó, por ejemplo, las reglas de la forma urbana, que es un tema fantástico porque existen unas normas, por ejemplo, aquí tenemos el Código de Urbanismo y tenemos el Código de Construcción. Para ser muy específico, hay unas exigencias mínimas en cuanto a las viviendas, por ejemplo, de tener patios obligatorios de ventilación. Lo que pasa es que no entendemos por qué el patio. Las comunidades pero si en el patio puedo hacer una losa y puedo tener un piso más, entonces, ¿por qué no más bien le pongo la losa? Pero no conoce, porque no hay un proceso de pedagógico de entendimiento y el conocimiento de qué implican unos espacios sin iluminación y ventilación, porque efectivamente la arquitectura transforma esas maneras y esas formas de vivir y de entender, pero también transforma pues los aspectos climáticos de un lugar. Entonces, si no se entiende por qué estas cosas, pero las normas, el Código de Construcción y de Urbanismo, precisamente nace de un principio efectivamente de salubridad. Entonces, yo diría que eso ha sido una constante, sino que se nos olvidó. Entonces, yo no hablo mucho del COVID porque no quiero entrar en esa situación dramática en la que nos tienen en este momento, pero eso efectivamente ha sido un descuido precisamente de todo el sistema, de que se nos olvidó efectivamente garantizar las condiciones de salubridad, pero al mismo tiempo de diseñar armónicamente con la naturaleza. Es que nosotros como seres humanos hemos venido en un proceso de transformación de la Tierra que ya creo que según el informe de varios informes a nivel internacional no tenemos reversa, pero es porque no tenemos conciencia. Entonces, efectivamente, yo creo que estos posgrados y diplomados y cualquier cosa que hagamos, así sea una hora o así sea una visita, debemos siempre tener un proceso de concientización o un proceso pedagógico que concientice al ser humano y a los actores de lo que hacen. Vea, sí, usted tiene un interés económico, sí, muy bien, pero es que mire los efectos que tiene. Entonces, cuando usted le mira esos escenarios de prospectiva, pues dice, ay, pues no sabía eso. Entonces, ya hágalo, pero sea consciente de lo que está haciendo. Entonces, ya en ese sentido, la norma tiene sentido y no se trata de aplicar la norma porque me están poniendo limitaciones o barreras o me están prohibiendo todo, sino que es precisamente unos elementos, unos compromisos que la sociedad ha venido teniendo a partir de las experiencias de la humanidad.
Entonces es eso, o sea, es ser consciente de dónde vienen, por qué la importancia, y en eso pues la bioclimática ahorita y los paisajistas son fundamentales, porque constantemente en las charlas de bioclimática que da el profesor Julián en la universidad está volviendo a recuperar y a reconocer la importancia de la luz, del aire, de la distancia, de que los espacios tengan unas longitudes, unos espacios mínimos. Entonces yo ahorita pues no sé cuál es no entiendo pues como todo este cortometraje de que nos vamos a inventar algo que ya desde hace mucho tiempo somos conscientes que lo tenemos que incorporar y lo que yo creo es que se nos olvidó y estamos empezando a vivir las consecuencias de eso. Obviamente pues hay unos factores particulares desde los temas de salud que son una connotación particular de lo que está sucediendo, pero yo pienso que la humanidad siempre nos ha venido enseñando pilas que el ser humano debe diseñar en armonía con el entorno natural y geográfico en donde se inserta. ¿Sí? Sí, sí, muy bien, Santiago, eso es verdad, es una llamada de atención finalmente, ¿no? Y mirar la historia como ciclos. Mira, yo creo que estamos terminando con esta sesión tan interesante que tú nos has ofrecido hoy. Yo quisiera a lo mejor dejar a los dos decanos que están aquí con nosotros si quisieran darnos una palabra solo al cierre y obviamente dejar a todas y todos invitados a avanzar, digamos, en este camino que tú nos dejas, Santiago, como en términos de conciencia, ¿no? Para avanzar cada vez más en diseños pertinentes, en nuestro rol como academia, en la formación, en la capacitación, en la pedagogía, ¿no? Así es que quizás, profesor Leonel, la profesora Jaffa, que me parece que está por ahí también, dar un pequeño saludo al final y ya con eso vamos a ir despidiendo esta clase magistral tan interesante. Profesora Jaffa, quizás si quiere usted cerrar. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, a Santiago agradecer, excelente la presentación. Me encanta, Santi, porque hiciste un recorrido muy completo de muchas cosas que trabajamos, me trajiste la memoria, bueno, muchos momentos. Y sobre todo el poder compartir, como decía la profe Mabel, esta afinidad tan grande que tienen los dos posgrados y que este mutuo conocimiento, porque seguramente cuando tú también hagas tu presentación en la MAU, vamos a ver que es muy de lo que también Santiago nos viene presentando. Entonces, de verdad que esta primera experiencia, un éxito, de verdad que sí. Agradecer el espacio, felicitarlos pues por este empeño y de verdad que desearles el mayor de los éxitos, tanto para la MAPRUS como para la MAU. Gracias, decano Leonel. Gracias, maestría, gracias, Universidad de Concepción. Y bueno, nos veremos en otro momento entonces. Muy bien, muchas gracias, decana. ¿Sí? Decano Leonel Pérez. Sí, bueno, un detalle y un agradecimiento. Un detalle que me parece importante de relevar de las presentaciones, los casos, la experiencia que relataba el profesor Santiago, es que, bueno, el cambio climático global y los desafíos de la sostenibilidad en términos generales nos existen hoy día ser cada día más acuciosos en lo metodológico, en lo actitudinal también, por cierto, frente a los procesos proyectuales. Yo destaco y me interesa relevar los apuntes directos e indirectos que se hicieron en la presentación respecto del análisis de las preexistencias. Y con ello digo las preexistencias no solo ambientales y de los sistemas naturales, sino que las preexistencias construidas, como muy bien lo dijo Santiago. Porque, como se recordarán, un muy conocido profesor nuestro siempre nos comentaba que proyectar a cualquier escala no siempre es sinónimo de construir, muchas veces de limpiar, despejar, ¿no? De ir dejando que los sistemas construidos, los sistemas naturales, puedan articularse, puedan conectarse, y creo que esta trilogía o la multidimensionalidad, la multiscalaridad, la multitemporalidad, agrego, tienen mucho que ver con el reconocimiento de las preexistencias. Esto de que la ciudad no es una hoja en blanco, como decía Pep Parcerizas, ¿no?
Y ese es el desafío, un desafío como formadores o como parte de una comunidad de formadores. Creo que podemos colaborar en difundirlo a las generaciones, a quienes nos escuchan también, por cierto. Así es que agradezco a los compañeros de Pereira, tanto los profesores, a la decana, por cierto, y a quienes nos están escuchando desde allá también. Muchas gracias, decano. También nosotros agradecer a todos los que nos han seguido. Nos llegaron ahí saludos desde República Dominicana, bueno, desde Colombia también, que sabemos que se han sumado a la transmisión. Nuestros estudiantes de todos los años de el magíster de primer año, de segundo año, los que están ya preparando también sus trabajos finales para optar al grado. Y esta es una invitación entonces colectiva a seguir trabajando de forma colaborativa. También por otro lado nosotros aprovechar de dar algún par de noticias, estamos ya en procesos de matrículas también, inscripciones para el próximo año, ¿no? Del Magíster en Procesos Urbanos Sostenibles. Les invitamos a todos a visitar nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en las páginas web de la universidad y cualquier consulta que tengan. Estaremos ahí atentas y atentos a irles ayudando y esperamos ya encontrarnos también, como dijo Santiago y la decana, prontito en una clase que daremos nosotros en Colombia. Así es que vamos a poder contar algunas cosas ahí de vuelta también y todos con ganas ya de que se abran los vuelos internacionales para viajar. Eso es algo que tenemos como en los pendientes, viaje a Pereira. Por nuestra parte, muy contentas y contentos de este espacio. Les agradecemos muchísimo, pues sabemos que tuvieron que madrugar para poder acompañarnos hoy, así que tengan un lindo día viernes, un cierre de semana y nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, feliz día. Gracias.